Tienes una mancha en el cuello, le dije mientras salíamos del restaurante, señalando con la barbilla. Ella se tocó instintivamente justo donde sabía que estaba, pero no dijo nada, ni una broma, ni una mentira rápida, nada. Solo se bajó el cuello del abrigo e intentó no mirarme. Ahí supe que algo no cuadraba, porque Lucía siempre tenía algo que decir, una frase lista, una ironía, una manera de salirse por la tangente. Pero esa noche, viernes, después de una supuesta cena con sus compañeras de la oficina, su silencio gritaba más que cualquier explicación que pudiera inventar. Yo no le dije nada más, no la presioné. Guardé ese detalle en mi cabeza como quien guarda una bala en el bolsillo, esperando el momento de cargar el arma. Esa noche no dormí. Me giré al otro lado de la cama cuando ella se desvistió, con la vista clavada en la pared, el corazón más rápido de lo normal, pero las manos quietas como si no fueran mías. Lucía entró en la cama sin decir palabra, se acercó, apoyó su pierna sobre la mía como hacía siempre, y su cuerpo estaba frío, pero no por la temperatura. Era como si el calor que solía tener para mí ya no estuviera, como si su afecto se hubiera ido a otra cama y me dejara solo el cascarón. Cuando cerré los ojos, pensé en cada vez que la había escuchado reír al teléfono estos últimos días, en cómo siempre colgaba cuando entraba yo en la habitación. En la forma en que se arreglaba más para ir a reuniones internas que para salir conmigo. Pero aún así, me negaba a creerlo, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es saber. El sábado fue aún peor. Desayunó temprano, se vistió con ropa deportiva, dijo que iba a hacer senderismo con Marta y Laura, sus dos amigas del trabajo. Vamos a subir al Mont Go, me soltó sin siquiera mirarme, mientras se ataba las zapatillas. Yo la observé desde el sofá, sin decir nada, solo asentí. Pero esa mañana me levanté antes que ella y revisé su mochila, algo que jamás había hecho. Dentro no había agua, ni comida, ni siquiera gafas de sol. Solo una muda de ropa, perfume, cepillo de dientes, maquillaje. Senderismo, claro. Cerré la cremallera sin cambiar nada y la dejé sobre la silla como si no hubiera abierto nada. No dije nada tampoco cuando salió por la puerta. Le di un beso en la mejilla, pero fue uno falso, uno que solo tocó la piel, no el alma. Pasé toda la mañana sentado frente al ordenador con la pantalla encendida y el corazón acelerado, como si estuviera esperando que el portátil me dijera qué hacer. Al mediodía, me levanté, abrí la puerta del trastero y saqué una caja que tenía guardada desde hacía años. Dentro estaba mi antigua cámara con zoom, un pequeño GPS que solía usar en rutas de bici, y una libreta. Ni yo mismo sabía por qué había guardado todo eso, pero en ese momento, sentí que era exactamente lo que necesitaba. No para hacerme daño, sino para enfrentarme a lo que había comenzado a sospechar hacía semanas. Porque a veces, uno no busca confirmar la traición, sino dejar de vivir en la duda. Cuando volvió esa tarde, con la cara algo colorada, los labios pintados de nuevo y el pelo demasiado perfecto para haber estado caminando por la montaña, le pregunté cómo había ido la excursión. Me dijo que bien, que habían subido rápido y que se habían quedado tomando algo en un bar cerca del mirador. Asentí y le pregunté cómo estaba Marta, si seguía con su novio. Lucía me miró un segundo, vaciló apenas, y respondió que sí, que estaban bien. El problema era que yo ya había hablado con Marta esa misma mañana. Nos cruzamos en el supermercado. No fue casualidad. Yo sabía que Marta estaba en la ciudad, no en la montaña. Y me lo confirmó con toda naturalidad. No había senderismo, ni bar, ni excusa que valiera. Solo mentiras. Y Lucía, mi mujer, me las estaba sirviendo con una sonrisa.
Ese domingo decidí no seguir soportando la incomodidad de no saber. Lo hice sin dramatismo, sin escenas de película, sin esperar que todo se resolviera mágicamente con una confesión entre lágrimas. Me desperté temprano, esperé a que ella saliera a correr, porque ahora corría, desde hacía un mes, a pesar de que toda su vida había dicho que lo odiaba, y aproveché para revisar su móvil. No fue difícil. Lo había dejado cargando en la cocina, sin bloquear. Me temblaban un poco los dedos, no por miedo a lo que encontraría, sino por la tensión de sentirme obligado a cruzar esa línea que siempre había dicho que jamás cruzaría. Entré en sus conversaciones y no tuve que buscar demasiado. En la carpeta de fotos recientes había una imagen suya en ropa interior, tomada en nuestro baño, con el título "Para ti". La había enviado por WhatsApp a alguien guardado como Sergio Cliente Jim. Un nombre tan mal puesto que parecía más una broma. Abrí el chat y lo primero que leí fue: "Hoy ha sido brutal. No paro de pensar en ti, ¿vendrás mañana?". Ella había contestado con un audio, que no abrí. No me hizo falta. El historial de mensajes era claro: encuentros a escondidas, planes para verse entre semana, recuerdos de momentos juntos que, claramente, no eran en grupo. No había margen de error. No era una charla coqueta ni un juego inofensivo. Era una relación. Dejé el teléfono donde estaba y salí a la terraza, con el estómago cerrado y la mente fría. La claridad me golpeó de inmediato. Todos los detalles, las pequeñas mentiras, los cambios sutiles, las excusas mal hechas, todo encajaba. Lo peor no fue leerlo, sino saber que ella había estado conmigo cada noche fingiendo. Y lo había hecho con una tranquilidad que ahora me daba asco. Me quedé fuera una hora más, viendo pasar el tiempo sin hacer nada, hasta que ella volvió. Entró en casa sudada, con la cara roja y el móvil en la mano. Me saludó con un beso en la mejilla, como si todo estuviera bien. No dije nada, la observé moverse por la cocina, prepararse un café, hablar de lo que había visto en el parque. Todo ese teatro me repugnó, pero tragué saliva y lo dejé estar por un día más. El lunes tomé el coche después de dejar a los niños en el colegio y fui hasta el gimnasio. No entré. Me quedé enfrente, desde el coche, observando la puerta. A las 11 de la mañana apareció él, el famoso Sergio. Alto, joven, con esa pinta de tío que se sabe atractivo y se mueve como si el mundo girara para él. Saludó a una clienta con una palmada en la espalda y luego se metió en el local. No hizo falta más. Sabía que era él. Lo supe por su manera de sonreír, por cómo miraba su móvil a cada rato, por lo cómodo que se veía en su papel. Me fui antes de que me viera. No tenía sentido quedarme. Por la tarde, cuando ella volvió del trabajo, le dije que había tenido un día largo. No mentí. Estuve todo el día planeando cómo enfrentarla, pero no de forma impulsiva. Yo quería verla enfrentarse a lo que había hecho sin margen para escapatorias, sin posibilidad de inventar excusas o desviar la conversación. La cena fue silenciosa. Los niños hablaban, pero yo apenas escuchaba. Lucía hacía preguntas automáticas, y yo respondía igual. En su cara ya había algo distinto, como si sospechara que algo había cambiado, pero aún no sabía qué. Después de acostar a los niños, me senté con ella en el salón. Sin rodeos, sin levantar la voz, le dije que había leído sus mensajes. No pregunté. Afirmé. Ella se quedó quieta, la mirada clavada en el suelo, los labios apretados. No dijo nada durante varios segundos. Luego murmuró: "Lo siento". No justificó. No negó. No actuó. Solo se encogió sobre sí misma, como si su propio cuerpo le pesara.
¿Desde cuándo?, pregunté, y su respuesta fue rápida. Desde hace 2 meses. Le pedí detalles, todos. Me los dio. No hizo gestos, no lloró, no trató de abrazarme. Sabía que estaba acabada. ¿Pensabas decírmelo en algún momento?, fue la siguiente pregunta, y su respuesta, esta vez, fue un suspiro. No lo sé. Creí que lo dejaría. Pensé que se pasaría. Le dije que no podía seguir durmiendo en la misma cama con ella, que necesitaba pensar, y que hasta entonces no quería verla por las mañanas ni por las noches. Ella asintió, sin discutir. Esa pasividad me dio más rabia que cualquier escándalo. Me levanté y me fui a dormir al sofá. Aquella noche no pegué ojo. Recordé cada vez que la abracé estos últimos días, cada vez que ella me miró a los ojos y me habló de cosas cotidianas mientras se acostaba con otro. No podía comprender cómo había sido capaz de separar su cuerpo de su conciencia. Me dolía, no tanto la traición en sí, sino la capacidad de ocultarla sin que se le moviera un solo músculo. No pasaron ni 48 horas antes de que el silencio entre nosotros se hiciera insoportable. Lucía intentaba hacer vida normal, se levantaba como siempre, preparaba el desayuno para los niños, los vestía, les peinaba el pelo como si no hubiera roto nada. Yo la observaba desde el otro lado de la cocina, con una taza de café en la mano que ya no sabía a nada, esperando a que me dirigiera la palabra, pero solo hablaba con ellos. Yo era un mueble más, uno incómodo que ya no encajaba en el salón. Y esa indiferencia fingida me dio asco. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, la esperé sentado en la mesa del comedor, con el móvil frente a mí y el historial de sus mensajes abiertos, dispuesto a acabar con la pantomima de una vez. Cuando me vio ahí, no dijo nada. Se detuvo, bajó la bolsa de la compra y entendió que ya no iba a haber más pausa. Le señalé el móvil sin levantar la voz. Te escribía hoy. Te ha dicho que te echaba de menos. Ella no negó. Se sentó enfrente de mí y bajó la mirada. No he vuelto a verlo desde que me lo dijiste, murmuró. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque ya era tarde para empezar con frases suaves. ¿Quieres que te crea eso? Levantó la cabeza, y sus ojos ya no eran los de una mujer asustada, sino los de alguien que se resigna a la vergüenza. No te pido que me creas. Solo te digo que se acabó. ¿Y por qué?, pregunté. No por saber, porque ya lo intuía, sino porque quería que lo dijera en voz alta, quería escuchar las palabras sin rodeos. Me aburrí. Sentí que me apagaba, dijo con frialdad, como si hablara de cambiar de canal. No sabía cómo decírtelo sin hacerte daño. Me dejé llevar. Pensé que me haría sentir viva otra vez. No fue por amor, no fue algo profundo. Fue impulso. Necesidad. Su voz no temblaba. Su cuerpo no se encogía. Estaba entera. Y yo, más jodido que nunca. Me levanté, empujé la silla atrás y caminé por la cocina mientras intentaba no romper nada. No quería gritar. Quería entender. Pero no había forma. ¿Y en qué momento decidiste que estaba bien traicionar lo que teníamos? ¿Cuándo fue que cruzaste esa línea y te dijiste, esto está bien? ¿Fue antes de que me besaras por las noches? ¿O después de que me miraras a los ojos y me dijeras que me querías? Lucía se quedó callada, sin justificar, sin pedir perdón. Eso fue lo que más dolió. Que no intentara salvarlo. Que ni siquiera luchara. Me di la vuelta, respiré hondo y le dije que ya no había vuelta atrás. Que lo nuestro estaba muerto desde el momento en que eligió esconder algo así durante 2 meses y dormir junto a mí como si nada. Le dije que no iba a gritar, que no iba a insultarla,
pero que tampoco iba a hacerme el tonto ni aceptar migajas de una relación podrida. Le pregunté si lo había traído a casa. Ella negó con la cabeza. Nunca aquí. Nunca con los niños cerca. Me dio igual. Que lo hiciera en la cocina o en un hotel no cambiaba nada. La traición ya estaba servida. ¿Y qué esperas ahora? Le solté. Que te dé otra oportunidad, que pasemos página y hagamos como si esto fuera un bache. Ella me miró, y por fin mostró una grieta en la cara. No lo sé. No espero nada. Supongo que solo quería contártelo todo sin mentiras. No puedo cambiar lo que hice. Pero tampoco quiero vivir fingiendo contigo ni con nadie más. Esa frase me hizo saber que ya no había más que hablar. Ella no quería salvar el matrimonio. Solo quería aliviar la culpa. Pasé al salón y me dejé caer en el sofá. Encendí la televisión para no escucharla respirar. Ella se quedó un rato en la cocina y luego se fue al dormitorio sin decir nada. No cenamos juntos. No nos tocamos. No cruzamos ni una mirada más. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí algo que no había sentido en los días anteriores, una rabia concreta, una necesidad real de hacer algo, de devolverle el golpe de alguna forma que no fuera solo con palabras. Porque ella lo había tenido todo, respeto, confianza, una familia. Y lo había tirado todo por algo tan miserable como un capricho. Esa certeza me empujó a pensar que, si ella había jugado sucio, yo también tenía derecho a hacerlo. Esa mañana me levanté antes que todos. Preparé el desayuno sin hacer ruido, les dejé las mochilas a los niños listas y salí de casa antes de que Lucía abriera los ojos. No había dormido mucho, pero ya no sentía cansancio, solo una necesidad brutal de actuar. Lo que más me molestaba no era el engaño en sí, sino la tranquilidad con la que ella pensaba que todo se podía manejar con un ya se acabó y continuar como si nada. No iba a aceptarlo. No podía permitir que ella saliera limpia de esto, fingiendo que fue solo un desliz sin consecuencias. Ese día fui al trabajo como siempre, pero no toqué nada. En lugar de eso, empecé a reunir información. Sabía que ella tenía fotos, mensajes, llamadas, citas marcadas en la agenda. Solo tenía que conseguir pruebas. No para llorar. No para rogarle. Quería humillarla. Volví a casa temprano. Ella no estaba. Los niños estaban con mi madre, que los había recogido del colegio. Me senté frente a su portátil, el que usaba para sus cosas personales, el que nunca me dejaba tocar. No tenía clave. Dentro, encontré todo, carpetas de imágenes, un documento con notas de voz almacenadas, mensajes guardados. A diferencia del móvil, aquí estaba todo sin borrar. Como si no le importara que alguien lo encontrara. Imprimí todo lo relevante, mensajes con detalles explícitos, planes para verse en hoteles, frases como esto me hace sentir viva y no aguanto llegar a casa y fingir con Álvaro. Me dolieron, sí, pero ya no me afectaban igual. Ahora solo me alimentaban el plan. Al día siguiente llevé todo a casa de Marta, una amiga en común, la misma con la que Lucía decía que se iba de excursión. Marta me miró con la cara pálida mientras le pasaba el sobre. No quiero que me digas si lo sabías. Solo quiero que sepas lo que ella te contaba mientras se acostaba con otro. No se defendió. No lloró. Solo asintió y me devolvió el sobre, diciendo que no quería meterse, que lo sentía. Le dije que no me importaba. No buscaba aliados, buscaba testigos. Durante los siguientes 3 días, preparé cada paso. Hablé con mi abogado. Revisé los papeles de la casa.
Organicé mis cuentas, saqué dinero de nuestra cuenta conjunta y transferí todo lo legalmente posible a una cuenta solo mía. No por venganza directa, sino porque no pensaba compartir ni un céntimo más con una mujer que usaba nuestra relación como un disfraz. Después de eso, imprimí copias del archivo completo. Lo metí en sobres. Uno para su jefe. Otro para su madre. Otro para la directora del colegio donde estudiaban nuestros hijos. No me importaba lo que pensaran. Ella había perdido el derecho al respeto. Ese viernes, cuando ella llegó del trabajo y me saludó con la misma frialdad de costumbre, le dije que necesitaba hablar. Se sentó. Le pasé un sobre. Esto lo he enviado a tu jefe. También a tu madre. A la dirección del colegio. A Marta. A tu entrenador del gimnasio. A cada persona que te conoce y cree que eres una madre ejemplar y una mujer decente. Lucía abrió el sobre, sacó las copias de sus mensajes, de sus fotos, de sus citas, y al ver la primera página, se quedó completamente quieta. ¿Qué has hecho?, susurró. Lo que tú no esperabas. Que alguien te pusiera un espejo delante y te obligara a mirarte. Su cara se transformó. La rabia le brotó de golpe. Has destruido mi vida, gritó. Me reí con desprecio. No. Tú la destruiste. Yo solo he hecho que todos lo sepan. Esto es una locura. No tienes derecho, dijo intentando pararse. Le puse otro sobre la mesa. Y aquí están los papeles del divorcio. Los he firmado ya. Tú decides si quieres pelear o aceptar lo que has hecho. Se quedó sentada, respirando fuerte, mirando el documento sin tocarlo. ¿Y los niños?, preguntó. Ya lo sabe mi madre. Se quedarán con ella mientras tú te buscas otro sitio donde vivir. Su cara cambió, pero esta vez no por rabia. Esta vez fue miedo. No tengo a dónde ir, murmuró. Me encogí de hombros. No es mi problema. Tampoco fue tu problema cuando te acostabas con Sergio mientras yo cuidaba de tus hijos. Ella intentó decir algo más, pero ya no le salían las palabras. Se levantó, entró en la habitación y empezó a meter cosas en una mochila. No lloró. No pidió perdón. No suplicó. Solo se fue. Esa noche dormí solo. Por primera vez en semanas, descansé. No por alivio, sino por justicia. Porque aunque nada de esto iba a borrar lo que sentí, al menos había devuelto un poco del daño. Y eso, para mí, era suficiente. Pasaron 4 días sin que supiera nada de Lucía. No llamó, no escribió, no vino a buscar a los niños. Mi madre, que no es de meterse en nada, me miró una tarde mientras tomábamos café y me soltó sin rodeos: tendrás que hablar con ella tarde o temprano. Por los niños, no por ti. No respondí. Hablar era lo último que quería hacer, pero sabía que no podía esquivarlo. Los niños preguntaban por su madre, y aunque intentaban no mostrarlo, la tensión se notaba. Así que el jueves por la noche, cuando recibí un mensaje de Lucía diciendo que quería hablar en persona, le dije que viniera al día siguiente a las 8, cuando los niños ya estuvieran dormidos. Llegó puntual. No vestía como antes. Iba en chándal, sin maquillar, con el pelo recogido como solía hacerlo los domingos cuando se quedaba en casa sin hacer nada. Parecía cansada. No enferma, no deprimida, sino cansada de verdad, como si los días sin hogar, sin rutina, sin control, le hubieran caído encima de golpe. Se sentó en el sofá sin que yo se lo ofreciera. No traía bolso, ni mochila, ni nada. Solo ella, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo.
Estoy en casa de mi hermana, dijo después de varios segundos. No tengo dónde quedarme más tiempo. Me ha dicho que esto no puede alargarse. Y yo tampoco quiero estar allí. Pero no sé qué otra opción tengo. No contesté. Me limité a escuchar, con la espalda recta y los brazos cruzados. Ella respiró hondo y continuó. No estoy aquí para pedirte que me dejes volver. Sé que eso no tiene sentido. Solo quiero hablar contigo de forma civilizada, sin gritos, sin reproches. Le hice un gesto con la cabeza para que hablara. He perdido mi trabajo. Me llamaron el martes por la mañana. Me dijeron que habían recibido material inapropiado relacionado conmigo, que afectaba la imagen del centro. Me dieron la opción de presentar una carta de renuncia para no manchar el expediente. Así que lo hice. No me pidieron explicaciones. Solo me dejaron ir. Sus palabras eran secas, medidas, como si estuviera contando algo ajeno. Mi madre no quiere hablar conmigo. Mi hermana me mira como si fuera una delincuente. Y tú me has borrado de todo. Entiendo por qué lo hiciste. No te estoy pidiendo que lo justifiques, pero entiendo que fue tu forma de responder a lo que yo hice. La miré por primera vez desde que entró. Tenía los ojos rojos, pero no había llorado. Apreté los dientes antes de hablar. ¿Sabes qué es lo que más me jodió? No fue que me engañaras. Fue que vinieras cada noche a esta casa, besaras a tus hijos, durmieras a mi lado, y siguieras mintiendo sin pestañear. Fue la frialdad. La calma con la que sostenías la mentira. Eso no se aprende de un día para otro. Eso se practica. Ella agachó la cabeza. Sé que no tengo cómo reparar eso. Ni contigo ni con los niños. Pero estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Solo quiero saber qué va a pasar ahora. Si vamos a pelear por la custodia, si vas a denunciarme, si vas a dejar que me acerque a ellos. Necesito saberlo. Me pasé una mano por la cara, agotado. No voy a pelear por la custodia. Ellos van a seguir conmigo. Si tú quieres verlos, tendrás que hablar con ellos, con un mediador, y convencerlos tú misma. No pienso forzar nada. Lo que decidan ellos, lo acepto. Pero por ahora, no vas a dormir en esta casa ni vas a tener llaves. No puedo convivir con alguien que me destruyó la confianza. ¿Y tú? Preguntó. ¿Vas a rehacer tu vida? Ya estás con alguien más. Me reí con amargura. No tengo tiempo ni ganas. Y si algún día lo hago, te aseguro que no va a ser a escondidas. No soy como tú. Se quedó en silencio. Asintió, se levantó despacio, y me miró por última vez. Gracias por escucharme. Gracias por no arruinarme más de lo que ya me he arruinado sola. Le abrí la puerta sin decir nada. Esa noche me quedé sentado en el salón hasta tarde. Pensé en todo lo que habíamos vivido. En las vacaciones, en los cumpleaños, en los días buenos y en los malos. Y no sentí nostalgia. Sentí rabia, sí, pero también una claridad que no había tenido antes. Ella se había ido por decisión propia. No por falta de amor, no por necesidad emocional. Simplemente lo eligió. Y yo, por primera vez en semanas, entendí que ya no me dolía perderla. Lo que me dolía era haberme mentido tanto tiempo sobre quién era en realidad. El día que firmamos el divorcio no hubo discusión, no hubo llanto, no hubo ningún intento de reconciliación ni de recordar lo que fuimos. Llegamos al despacho del abogado, nos sentamos uno frente al otro, y mientras él repasaba los puntos del acuerdo, cada palabra pasaba como un trámite más.
Custodia compartida bajo condiciones que aún están por definir, régimen de visitas en función del calendario escolar, reparto de bienes que, en realidad, no significaban nada en comparación con lo que se había roto. Firmé primero, sin mirar atrás. Ella lo hizo después, sin dudar. Cuando nos levantamos, ella se quedó un segundo parada, esperando que yo dijera algo. No lo hice. No tenía nada más que decirle. Salí del edificio sin mirar atrás. Ella no me siguió. Los días posteriores fueron extraños, pero no dolorosos. La casa se sentía diferente, pero no vacía. Los niños tardaron en preguntar por su madre de forma directa. No porque no les importara, sino porque sentían que algo había cambiado, aunque no supieran los detalles. Les dije que mamá se había ido a vivir a otro sitio, que papá y mamá ya no estaban juntos, y que todo lo demás seguiría igual. No insistieron. Supieron leer mi tono, mi expresión, y se adaptaron como los niños suelen hacer cuando los adultos no arrastran sus propios problemas sobre ellos. Poco a poco, empecé a dormir bien otra vez. No soñaba con ella, no pensaba en los mensajes, no repasaba cada escena buscando señales que me hubiera perdido. Ya no importaba. Era una etapa cerrada. Lo que dolía ahora era pensar que durante años compartí mi vida con alguien que no era quien decía ser. No me dolía la pérdida, me dolía el tiempo. Pero incluso eso, con los días, se fue desvaneciendo. Una tarde, Marta vino a buscar a los niños. Dijo que Lucía quería verlos y que prefería no venir a casa todavía. Acepté. Me pareció razonable. No quería interponerme en esa relación. Solo pedí que me avisara si había algún cambio. Cuando volvieron, los vi más callados de lo normal. Julia, la pequeña, me abrazó y me dijo que no quería quedarse a dormir con mamá. Mateo no dijo nada, pero se quedó a mi lado toda la tarde sin moverse. Supuse que había sido una visita incómoda. No les pregunté más. Ellos hablarían cuando lo necesitaran. Yo no quería que llevaran encima mis heridas. Pasaron 2 semanas hasta que Lucía volvió a aparecer en persona. Vino a casa a recoger unos papeles del colegio y preguntó si podía pasar. Le abrí. Estaba más delgada, parecía mayor. No por la edad, sino por el desgaste. Se movía con menos energía, hablaba más despacio. Me pidió hablar 5 minutos. Le dije que sí, pero sin niños delante. Se sentó en la cocina, donde habíamos desayunado 1000 veces, y empezó sin rodeos. Sé que ya nada de lo que diga cambia nada. Pero quería decirte que me equivoqué con todo. No con lo que hice, porque eso no fue un error, fue una decisión. Me equivoqué creyendo que podía destruir una vida entera sin consecuencias. Y no lo digo por lo que tú hiciste después. Me lo merecía. Lo digo por lo que estoy viviendo ahora. Nadie confía en mí. Ni en casa, ni en el trabajo, ni con los niños. Estoy pagando el precio de algo que pensé que podía controlar. Pero ya no intento justificarme. Solo quería que lo supieras. No respondí de inmediato. Me levanté, serví un vaso de agua y lo dejé frente a ella. Me apoyé contra la encimera y le dije lo único que me salía. No necesito que me lo digas. No para sentirme mejor. No cambia lo que pasó. No repara lo que rompiste. Lo único que quiero ahora es que entiendas que el daño no se mide solo en lo que pierdes, sino en lo que haces perder a los demás. Los niños te van a perdonar. Yo también lo haré algún día. Pero eso no significa que volveremos a ser una familia. Eso se acabó. Ella asintió. No lloró. No dijo que lo sentía otra vez.
Solo bebió un sorbo de agua y se fue. Desde entonces, todo ha sido diferente. No mejor, no peor, solo distinto. Volví a salir con amigos, retomé algunas cosas que había dejado de lado por años, como ir al cine solo o quedarme leyendo hasta tarde sin dar explicaciones. Me encontré con una tranquilidad que había olvidado, una que no dependía de nadie más. Con el tiempo, volví a sonreír. No por alegría, sino por libertad. Aprendí que a veces la traición no te destruye, te revela. Y aunque la herida no desaparece del todo, deja de doler cuando ya no tienes que fingir que todo está bien. Si algo saqué de esta historia es que nadie conoce del todo a la persona que tiene al lado. Pero más importante aún, me conocí mejor a mí mismo. Supe hasta dónde podía aguantar, cómo reaccionaba frente al dolor, y que estaba dispuesto a perdonar. Y lo más importante, entendí que vivir con dignidad siempre vale más que aferrarse a lo que ya no existe.